Dios tiene un espacio preparado para ti. Una cita con Dios. Recibe un mensaje de fe, esperanza y amor. Una cita con Dios, en la voz del pastor Octavio Moreno. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Hoy con un entusiasmo al hablar acerca de la última dispensación, pero hablaré de esta dispensación en 2 programas. Hoy quiero hablar acerca de la última semana de Daniel. El profeta Daniel dio una profecía acerca de las 70 semanas, y esas 70 semanas se cumplieron en 3 periodos. El primer periodo fue de 49 semanas, o mejor, de 7 semanas, que vienen a ser 49 años, acerca de la reconstrucción del templo cuando el pueblo estaba en Babilonia y regresó a Jerusalén. Pasaron 7 semanas. Luego dice que vendrán 62 semanas, cuando al final de esas 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Estaba profetizando que cerca de 433 años pasarían para quitarle la vida al Mesías desde la época de Daniel y del final de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Pero si sumamos las 7 semanas con 62 semanas, nos da un periodo de 69 semanas y quedaría pendiente la última semana de la profecía de Daniel. Y según el capítulo 9 y el versículo 27 del libro de Daniel, nos habla de esa profecía. Dice lo siguiente: el gobernante de aquel entonces firmará un tratado con el pueblo de Israel por un periodo de 1 semana, es decir, 7 años, pero él, al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas como punto culminante de todos sus terribles actos. Colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Aquí hay varios asuntos, pero no puedo entrar en detalle. Solo quiero mencionar que esa semana está dividida en 2 aspectos. Primera parte dice que el gobernante de ese entonces, que será el anticristo, hará un pacto con el pueblo de Israel por 1 semana, haciéndose pasar por el Mesías prometido, y él intentará crear un gobierno mundial gobernado por él para traer esa paz mundial que según él la promete al pueblo. Israel cree que él es el Mesías y hace un pacto con ese perverso que lo llama la Biblia el hijo de pecado o el hijo de perdición. Y resulta que a la mitad de la semana se manifestará tal como es, pero antes de manifestarse, él permitirá que el templo de Jerusalén, el tercer templo, sea construido, para luego sentarse en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios, y al final ofrecer un sacrificio sacrílego en contra de Dios, negando la ley, negando los sacrificios y negando también la existencia de Dios. Y de esa manera este perverso se manifestará como enemigo de los israelitas. Ellos se darán cuenta que fueron engañados por este perverso, haciéndose pasar por el Mesías, y cuando ellos se conviertan, dice que será en medio de un gran sufrimiento, y eso lo encontramos en la carta, o mejor, en el libro de Zacarías, aunque hay muchos textos más, pero allí nos dice que ese día Dios enviará espíritu de oración y un espíritu de lamento, y llorarán los judíos en arrepentimiento por haber despreciado al verdadero Cristo y haber adorado al falso, y se arrepentirán y se convertirán los judíos a la mitad de la semana, cuando vean que el anticristo haga ese sacrificio sacrílego, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y ellos entenderán entonces que
fueron engañados. Y nos dice la palabra del Señor que ese día se convertirán al Señor y llorarán y lamentarán por haber matado al verdadero Cristo. Creerán en Él y se convierten. Y de acuerdo a lo que dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 11 y el versículo 25 en adelante, dice que el Señor endureció a los judíos para que se cumpliera el tiempo y el número de los gentiles que iban a ser salvos. Luego Israel se convertirá y todo Israel será salvo, y de esa manera los israelitas se convertirán como nación y nacerá un pueblo de nuevo después de llorar y lamentarse por la muerte del Mesías, y ellos en arrepentimiento van a creer en el Señor. Al enfrentar de esa manera al anticristo, entonces ellos se van a convertir en enemigos y viene una confrontación después de la mitad de la semana que se conoce como la Gran Tribulación, y este es un periodo donde va a ser de muchos sufrimientos, muchas muertes, y terminará con la guerra de Armagedón, según está escrito en Apocalipsis capítulo 16. Y esa gran tribulación produce muchos muertos, tanto es así que esa guerra, esa será la tercera guerra mundial, y dice que los judíos gastarán 7 meses enterrando cadáveres, de acuerdo a lo que dice Ezequiel 39, versículo 11 y 12. Y de esta manera termina la semana de la última semana de Daniel, conocida como la Gran Tribulación. En el próximo programa estaré hablando del milenio, el reino de Cristo sobre la tierra. Será el tema de nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga y nos encontramos próximamente para seguir y poner fin a esta serie de las dispensaciones. Bendición para todos. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.